Hello, el día de hoy hablaremos sobre la primera parte de la unidad 2, Present Continuous Tense. El Present Continuous es un tiempo verbal que utilizamos para describir una acción que está ocurriendo en el momento en el cual estamos hablando. La estructura general del Present Continuous consiste en sujeto, verbo to be en presente, verbo en gerundio o ing y complemento. Recordando que la conjugación del verbo to be debe estar acorde al sujeto de cada oración. Tomemos las siguientes oraciones como ejemplos. The kids are playing video games in the living room. Los niños están jugando videojuegos en la sala. The kids, el sujeto, corresponde a la tercera persona del plural, por lo cual se utiliza la conjugación are del verbo to be. She is studying for the English test. Ella está estudiando para el examen de inglés. I'm not using the cell phone. Yo no estoy usando el celular. Jenny and I aren't baking cookies. Jenny y yo no estamos horneando galletas. Es importante recordar que siempre que tengamos al verbo to be en una oración, la negación irá junto a él, como en las últimas dos oraciones que tuvimos, por ejemplo. Las closed questions o preguntas cerradas son aquellas preguntas que pueden ser respondidas con sí o no. Se pueden utilizar respuestas tanto cortas como largas para responder a este tipo de preguntas. En cuanto a la estructura de las closed questions, solamente debemos invertir el sujeto y el verbo to be de posición y asegurarnos de añadir el signo de interrogación al final de la pregunta. Por lo que la estructura consistiría en verbo to be en presente, sujeto, verbo de acción en gerundio, complemento y signo de interrogación. Veamos las siguientes oraciones como ejemplo. Is your father working on his car? ¿Está tu padre trabajando en su carro? Esta pregunta puede ser respondida de manera corta o de manera larga, tanto de manera afirmativa como de manera negativa. Yes, he is sería la respuesta corta. Yes, he is working on his car sería la respuesta larga. No, he isn't sería la respuesta corta negativa y no, he isn't working on his car sería la respuesta negativa larga. Are you writing a new book? Yes, I am. Yes, I am writing a new book. No, I'm not. No, I'm not writing a new book. Las information questions o preguntas de información son aquellas que utilizan las question words o WH words como what, where, when, who y why para pedir una respuesta específica. Es decir, que no pueden ser respondidas con sí o no. En cuanto a la estructura de las information questions, simplemente debemos añadir la question word al comienzo de la misma estructura que utilizamos con las closed questions, quedando la estructura de la siguiente manera: question word más verbo to be en presente más sujeto más verbo en gerundio más complemento más signo de interrogación. Veamos las siguientes oraciones como ejemplo. Where is Pablo living nowadays? ¿Dónde está viviendo Pablo actualmente? Pablo is living in New Jersey. Pablo está viviendo en New Jersey. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm washing the dishes from lunch. Estoy lavando los platos del almuerzo. Siempre que respondamos una information question, debemos asegurarnos de proporcionar la información que se pide de acuerdo a cada question word, como ocurrió en los ejemplos previamente vistos. Finalmente, siempre es importante recordar las spelling rules o reglas para formar la forma en ing del verbo. Teniendo que, cuando un verbo termina en e, se elimina la e y se agrega ing. Por ejemplo, make, making, bake, baking, write, writing, choose, choosing. Cuando un verbo termina en ie, se cambia ie por y y se añade ing. Por ejemplo, lie, lying, tie, tying, die, dying.
mientras que cualquier otro verbo que no cumpla con cualquiera de las dos reglas anteriores se queda sin modificaciones y simplemente se añade ing. Por ejemplo, try, trying, read, reading, eat, eating, walk, walking. Muchas gracias por su atención. Thanks for watching.